Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? Seguimos conociendo las rutas del vino a través de nuestro programa y lo hacemos ahora descubriendo la ruta del vino Méntrida-Toledo. Lo hacemos con el presidente, con Juan Alonso Cuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Juan Roberto, Alonso, ¿qué tal? Bienvenido. Juan Alonso Cuesta, Bienvenido. presidente de la ruta del vino Méntrida-Toledo, Efectivamente. ¿verdad? Y presidente también de la denominación de origen Méntrida-Toledo. Y me consta que muchos años lleva también como presidente. Demasiados. En ambas. 30 años de presidente de la denominación de origen y 4 años desde la fundación de la ruta del vino. Pero ojo, soy presidente de la ruta porque soy presidente de la DEO. Y además muy agradecido la colaboración de todos los miembros. O sea, muy bien. Y además, bueno, siguiendo una tradición familiar. Efectivamente. Pertenezco a una familia bodeguera. Mi familia lleva unos 120 o 130 años haciendo vino. Yo soy quinta generación, tengo un hijo que será sexta generación que me sustituirá y tengo nietos ya, que espero ya alguno que se dedique a este mundo tan bonito. ¿Cómo nació la ruta del vino Méntrida-Toledo? Bueno, pues nuestra cercanía a Madrid, cercanía a Toledo, estamos a media hora de estos dos puntos, vimos que teníamos muchísimas visitas y entre las bodegas quisimos organizar algo que nos uniera a todas las bodegas para ser más fácil que la gente viniera a visitarnos. Se nos pusieron también al habla restaurantes, hoteles de la zona, casas rurales, y decidimos crear unas sinergias entre todos nosotros para canalizar todas esas posibles visitas a nuestra zona. Se lo contamos también a las administraciones públicas, a nuestros ayuntamientos, y estaban encantados. Entonces ahora la ruta está formada por los ayuntamientos. Me parece que son ya 14 ayuntamientos los que pertenecen, 10 bodegas por ahora y otras 15 o 20 establecimientos entre hoteles, restaurantes, bares y casas rurales. Por lo tanto, no solamente... Una ruta muy pequeña, muy pequeña todavía. No solo la integran bodegas, vemos que también se amplía el horizonte a más sectores de servicios, por ejemplo. Hay que crear esas sinergias entre todos los que crean riqueza en estos pueblos tan pequeños. ¿Quién crea riqueza en estos pueblos? Para el turismo, hoteles, restaurantes, casas rurales, bodegas, con unos campos muy bonitos que tenemos, y luego las localidades que aportan pues, las iglesias que tenemos tan maravillosas, conventos antiguos, museos que son cuevas, espacios naturales como las barrancas de aquí al lado, que son preciosas y únicas en España, castillos. Tenemos de todo en esta ruta, pequeña pero muy completa. Por lo tanto, aprovechamos todos los recursos que encontramos aquí en la zona para incluirlas dentro de la ruta. Eso es. Tenemos que dar a conocer toda la riqueza cultural y natural que tenemos. Una manera que tenemos es a través de la ruta. Ahora lo que nos hace falta es que la gente nos conozca. Por eso os agradecemos muchísimo vuestra visita, porque nos tenemos que dar a conocer y que la gente, cuando venga, sepa lo que viene. Que pueden hacer una ruta desde Toledo a Gredos, pasando por la Torre de Esteban Ambrán, Camarena, Méntrida, donde van a ver unos espacios naturales muy bonitos, monumentos, castillos del siglo XIV preciosos, río Tajo, río Alberche, unos espacios naturales para hacer senderismo preciosos y luego, por supuesto, pues un buen vino en una buena bodega de la DEO Méntrida y gastronomía natural que tenemos aquí, los platos de caza, la perdiz, típica en nuestra zona. Luego tenemos también mucha caza mayor. Hay restaurantes especializados en carnes de venado, de jabalí. O sea que el abanico es muy amplio para que el visitante que venga se vaya satisfecho.
Juan, ¿con qué finalidad se crea la ruta del vino Méntrida-Toledo? Pues es un objetivo muy claro, es crear una unión entre todos los actores económicos que desarrollamos estos pueblos tan pequeños, era unirnos para que los disparos fuesen todos a la vez y no ir bodegas por un lado, restaurantes por otro, hoteles por otro, ayuntamientos por otro. Decidimos que la forma más adecuada para crear esas sinergias entre todos era unirnos. Y mira por dónde apareció la figura de las rutas del vino, que ya en España existían en Rioja, en Ribera y en algunos otros puntos. Dijimos, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Nos sentamos, empezamos a hablar y fenomenal. Por ahora vamos viento en popa a toda vela. ¿Cuándo se creó? Pues se creó hace 4 años ya. La verdad es que para una zona tan pequeña, con unas bodegas tan pequeñas, negocios pequeños, es complicado. Los medios económicos siempre son escasos y gracias a la aportación de nuestros ayuntamientos pues hemos podido lanzar la ruta adelante. Nos está costando trabajo porque no es nada fácil competir con otras rutas mucho más grandes que nosotros, no tan encantadoras, pero sí más grandes. Y esa competencia es muy dura. Pero vamos, poquito a poco, con los pies en el suelo, pero vamos avanzando siempre hacia adelante. Y Juan, ¿qué debilidades os habéis encontrado a la hora de elaborar esta ruta? La debilidad es la falta de recursos económicos, pero la colaboración de las entidades públicas, ayuntamientos, Diputación, Consejería de Turismo de Castilla-La Mancha, gracias al apoyo de esas instituciones, hemos podido salir adelante. Ten en cuenta que nuestros negocios aquí, las bodegas, somos muy pequeñas, las bodegas familiares, de 50, 60, 80.000 botellas. Las cooperativas nuestras de aquí son muy pequeñas. Una cooperativa normal aquí en esta zona mete 4 millones de kilos de uva, la más grande. Eso lo mete una cooperativa de La Mancha en un día. Imagínate eso cuando queremos tener un proyecto ambicioso como la creación de una ruta. Tenemos que tener el apoyo institucional, si no, no podríamos hacerlo. Juan, ¿y qué cualidades distinguen tanto al viñedo como al vino de Méntrida? Bueno, pues una de las cualidades, lo que más nos distingue del resto de España es la variedad que tenemos. La variedad reina en esta zona es la garnacha. Garnachas que tenemos viñedos de más de 100 años. Es una variedad muy original, muy peculiar. En España hay garnachas en Cataluña, en Aragón, en Rioja y la nuestra. ¿Qué diferencia hay entre unas garnachas y otras? La nuestra es más fina, más elegante, tenemos una piel de las uvas muy fina, lo cual hace que sean los vinos muy originales, muy elegantes, muy aromáticos. ¿Qué nos pasaba? Que no teníamos color, porque la piel es tan fina que el color no éramos capaces de sacar unos vinos con un color potente, pero hay que tener claro, y nosotros lo tenemos claro, que el color no huele, el color no sabe, el color no se bebe. El color tiene que ser bonito y limpio, y ya está. Pero claro, eso nos ha costado mucho tiempo convencer al cliente, a los consumidores, que los vinos de Méntrida son extraordinarios, son muy originales, pero esa pérdida de color hacía que no tuviéramos esa gran aceptación en el mercado nacional. Han tenido que venir mercados internacionales del norte de Europa, de Centro Europa, de Estados Unidos, a decirnos que aquí tenemos una joya, que son los vinos de garnacha. Hemos hablado de la calidad de los vinos, pero también es importante reseñar el viñedo de esta zona, que lo distingue del resto. Por supuesto, sin un gran viñedo, sin una gran uva, nunca podríamos tener un buen vino. Y el viñedo de esta zona es extraordinario. Además, una de las cosas más importantes que nosotros vendemos en la ruta es las visitas a los viñedos. Ese viaje desde Toledo, Talavera hacia Gredos es fantástico, rodeado de viñedos que en muchísimos casos tienen más de 100 años. Viñedos que se plantaron a principios del siglo XX, que todavía hay agricultores heroicos
defensores del viñedo tradicional que siguen cultivando ese viñedo. Las sierras, en la Sierra de San Vicente, viñedos que están a 850 y a 900 metros de altitud, con unas producciones de 2.500 o 3.000 kilos, que en muchos casos tienen que ir con mulas a labrar esos viñedos. Y en otros casos, sí, cuando la mula ya no es necesaria, tractores muy chiquititos, con lo cual hace que todo el cultivo de nuestro viñedo sea muy tradicional. La labor de los agricultores, la poda, importantísima, importantísima. Ten en cuenta que aquí tenemos un clima muy extremo. Nosotros en verano podemos llegar a los 40 grados de temperatura, pero en invierno podemos estar a 5, 6 y 7 grados bajo cero. Lo importante en nuestra zona también que es que a partir de mediados de agosto las noches ya empiezan a ser fresquitas, con lo cual la maduración de la uva va a ser siempre óptima. El año que no tenemos esas temperaturas bajas a partir de la Virgen, malo. Y no tendremos a lo mejor una calidad extraordinaria en nuestros vinos. Juan, hemos hablado anteriormente de las debilidades que habéis encontrado en el camino. Imagino que también muchas fortalezas, cuenta la misma. Hemos encontrado mucha fortaleza, por supuesto, sobre todo en la unión entre todos los actores que participan de una ruta del vino. La colaboración de bodegas, cooperativas, con la restauración, que siempre hemos estado un poquito enfrentados, pero tengo que reconocer que en esta zona la colaboración entre bodegas, cooperativas y restauración, hoteles, casas rurales, está siendo extraordinaria. Es que somos todos lo mismo, es que queremos desarrollar un área, una zona, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural. No podemos olvidar que esta es una zona muy rica en cuanto a vestigios de iglesias antiguas, de castillos antiguos. Lo que pretendemos es que el visitante que viene a través de la ruta, lo que se encuentre aquí es todo un abanico de posibilidades de comer, beber, visitar espacios naturales, visitar museos. Un abanico muy amplio. ¿En qué medida ha evolucionado el sector vitivinícola y más en concreto los vinos de aquí de Méntrida? Bueno, pues Roberto, buena pregunta, porque esto es una pregunta que nos llevamos haciendo muchísimos años en Méntrida. Nosotros éramos una zona, como el resto de Castilla-La Mancha y casi como toda España, con muchísimos complejos por nuestros vinos y sobre todo respecto al mercado internacional. Teníamos unos complejos muy fuertes que nos daba hasta vergüenza salir a vender fuera. Pero bueno, hace 30, 35 años una generación nueva de enólogos, de agricultores, dijo que esos complejos se tenían que acabar. Sobre todo en nuestra zona, Méntrida, con unos viñedos muy antiguos, con muy bajas producciones. Sacábamos unos vinos, nos decían entonces que eran alcohólicos y muy duros. Bueno, podía tener su razón de ser. Hace 40, 50 años los vinos se vendían casi siempre a granel y los vinos de aquí iban a otras zonas de España, quizás para fortalecer otros vinos. Hasta que nos hicimos la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sacar los vinos fuera y no podemos tratar la uva garnacha como debe ser tratada? Y hace 30 años nos lo planteamos entre varios bodegueros, varios enólogos, hacer un vino sin complejos. Lo del color que hemos comentado. Las uvas de la denominación de origen de la garnacha nuestra tienen una piel muy fina. Bueno, pues no vamos a obtener un color muy fuerte, pero sin embargo vamos a tener unos aromas finísimos y muy elegantes, una sabrosidad, vamos a tener la fruta, que es lo que vamos buscando en nuestros vinos. Había que convencer al cliente que el color no es lo más importante y en ello estamos. La evolución que están teniendo nuestros vinos, fantástica, sobre todo en el mercado internacional. Ahora mismo estamos vendiendo Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Holanda,
todo Centro Europa, Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón. Son países que están entendiendo o que entienden perfectamente los vinos de Méntrida. ¿Y por qué? Porque nuestros vinos tienen una similitudes a unos vinos de una zona de Francia, de Borgoña. Ellos tienen allí el Pinot Noir, una variedad elegantísima y finísima, y nosotros tenemos aquí la Garnacha. Y son vinos con unas ciertas similitudes. Eso hace que nuestra entrada en mercados internacionales sea un poquito más fácil que si fuéramos con otros vinos. Y ahora una cosa muy importante, ¿qué nos ofrece la ruta del vino Méntrida-Toledo y cómo poder realizarla a los posibles visitantes? Bueno, yo como bodeguero tengo que decir que ¿qué ofrecemos? Unos magníficos vinos. A la ruta del vino pertenecen 10 bodegas y cooperativas que ofrecen unas visitas a sus bodegas fantásticas, donde cualquier visitante se va a sorprender de los vinos de la DO. Pero claro, no hay un buen vino sin una buena comida. También tengo que reconocer que en nuestra zona hay unos restaurantes fantásticos, donde cualquier visitante va a poder degustar carne de caza menor, carnes de caza mayor, buena carne, buen pescado. Nuestra cercanía a Madrid hace que el gran puerto de España, que es Madrid, lo tengamos también al lado. Con lo cual, vino y gastronomía, en esta zona se va a sorprender el visitante. Pero si ese visitante además se quiere alojar, tenemos una amplitud de plazas hoteleras tremendas, hoteles con encanto, casas rurales que son auténticas maravillas, casas rurales que están en edificaciones de hace 200 o 300 años. Hoy sin más estamos en unos sótanos de un antiguo palacio construido en el siglo XVI, en 1550. Todo esto lo puede apreciar el visitante. ¿Qué ruta tan bonita? Es desde Toledo a Gredos. Toledo, perteneciente a la ruta del vino también, de Méntrida a Toledo. Ese viaje es una experiencia de Toledo a Gredos, pasando por las barrancas de Gurujón, que son un espacio natural único en España. Pasar por Escalona, ver el castillo de don Álvaro de Luna, por Maqueda, un castillo del siglo XIII, de los más antiguos que hay en España. Visitar nuestras iglesias, muchas de ellas del siglo XIV y del siglo XIII y del siglo XV, con unos retablos fantásticos, con un barroco tremendo. Esa experiencia es única y no todo el mundo lo puede presumir de ello. Nosotros, gracias a Dios, unimos esas sinergias entre espacios culturales, gastronomía y enología para ofrecer a ese visitante pues, una experiencia que no va a poder olvidar jamás. Experiencia de sabores. Por supuesto, los sabores, el acompañar estos vinos nuestros con esta comida típica a la perdiz, a la toledana, con un buen vino de Garnacha de Méntrida, eso va a ser un recuerdo para ese visitante que no lo va a olvidar en la vida. También, se me olvida decir, también tenemos que pertenecen a la ruta hornos que hacen unos pasteles y unos productos dulces también muy buenos. No quiero olvidarme del mazapán toledano, pero es que aparte del mazapán tenemos otros dulces en la zona muy ricos. Todas esas sinergias, toda esa unión de todos estos actores que poblamos en esta zona va a hacer que toda esa visita sea recordable. No se van a olvidar de nosotros, eso te lo aseguro. ¿Y a qué tipo de públicos está destinada la ruta? A todo, a cualquier tipo de público. Aquí, en nuestra cercanía a Madrid, Toledo pertenece a la denominación de origen del vino Méntrida Toledo, pero también está en la ruta. ¿Qué gente nos va a visitar? Desde familias a grupos de personas mayores. También nos visitan muchísimos extranjeros que vienen a conocer unos vinos y una gastronomía muy original, pero grupos de familias, empresas. La gerencia de la ruta se encarga
de coordinar toda la visita. Visitas a una ciudad como Toledo, Torrijos, Talavera, museos como el Museo de las Cuevas de Castillejo de Méntrida. Toda esa coordinación se puede hacer desde la ruta. Muchísimos grupos nos llaman, se ponen al habla con nosotros y la propia gerencia de la ruta les prepara un itinerario que pueden ser de 4, 5, 6, 8 horas, del tiempo que quieran, de un día, de 2 días, de lo que quieran, porque tenemos todo muy controlado, en una zona muy determinada, pero con unas diferencias además tremendas. En cuanto a viñedo, pues Sierra de San Vicente, 900 metros, la zona de Camarena o Fuensalida, a 600 metros, un tipo de viñedo, viñedo más excepcional el otro. Todo eso se puede gestionar perfectamente desde la ruta y además estamos encantados de organizarlo. La experiencia de los turistas que ya han hecho esta ruta, la verdad que ha sido muy positiva y fructífera, tanto para ellos como también para vosotros. Para nosotros porque nos hace aprender. Los comentarios que nos hacen hace que nos vayamos superando y si hemos tenido algún fallo, pues también nos lo dicen para corregir ese fallo. Pero lo más importante es que la gente se va muy contenta de haber estado en una de nuestras bodegas o comiendo o visitando alguno de nuestros pueblos y el boca a boca es lo que más nos funciona a nosotros. Es una ruta muy pequeña, con muy pocos medios económicos, con lo cual nos tenemos que volcar con el visitante para que su recuerdo sea de tal calibre que lo vaya contando. Y eso lo estamos comprobando, que mucha gente que nos visita es porque se lo han dicho otros amigos o amigas que habían estado ya por aquí. O sea, el boca a boca, Roberto, es muy importante. ¿Habéis notado la afluencia de visitantes y turistas? Sí, vamos creciendo. Empezamos con un número de visitantes. Al principio había mucha gente un poco nerviosa porque muchos se pensaban que era llegar y besar el santo, y esto no es así. Hay que ir sembrando para poder recoger. Y esto es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de a corto plazo. Hay que sembrar para poder recoger y tener una buena cosecha, y en eso estamos. Las experiencias que estamos teniendo son buenas, la gente se va contenta, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar siempre innovando, tenemos que estar siempre presentando cosas nuevas a ese visitante. Juan, y uno de los retos de los bodegueros siempre ha sido inculcar la cultura del vino entre los más jóvenes y también el consumo de este producto, consumo moderado, a este sector de la población. ¿Se está consiguiendo? Estamos en ello. No es fácil, hemos pasado unos años atrás muy duros, donde no llegábamos a la gente joven, al mercado más joven. Sin embargo, las cosas están cambiando. Ahora estamos notando, llevamos varios años notando, que el consumo de vino blanco con menos graduación y vinos rosados con menos graduación se está disparando el consumo. Si tú ahora visitas una terraza de cualquier bar de nuestros pueblos o de nuestras capitales, vas a ver qué es lo que bebe la gente joven. Están dejando la cerveza y consumen vino. Que empiecen con vino blanco o con vinos rosados, perfecto, pero también la gente joven es lista y van buscando vinos ágiles, vinos muy equilibrados, pero que la fruta destaque. Quizás esos vinos súper duros, súper estructurados, sea para unas generaciones de mayores. La gente joven que se está introduciendo en el consumo del vino moderado va por ahí, va por esos vinos ágiles, no quiero decir ligeros, pero sí vinos muy equilibrados, donde la acidez esté marcada y que sean unos vinos frescos y muy agradables de beber. Hay que recordar que el vino está dentro de nuestra dieta mediterránea y que el vino está considerado como un alimento. Siempre y cuando se beba con moderación, animemos a todos nuestros jóvenes a que no tengan vergüenza, que no tengan complejos y que se brinde siempre con una copa de vino. Y si puede ser una copa de vino de Méntrida Toledo, muchísimo mejor.
Y la ruta del vino Méntrida-Toledo está muy ligada a la cultura y de hecho... Vale. Y la ruta del vino Méntrida-Toledo está muy relacionado con la cultura y de hecho son muchos los eventos que se organizan y se celebran a lo largo del año, ¿verdad? Efectivamente, es una manera de promocionar la ruta, es organizando en nuestras ciudades, en nuestras capitales, eventos para promocionar la ruta y darnos a conocer. Aquí la colaboración de los ayuntamientos es fundamental. Toledo, por ejemplo, organiza durante la primavera o en el otoño unas degustaciones de vino, de nuestros vinos y nuestra gastronomía para el público en general. Ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre para promocionar nuestra ruta. En Talavera, presentaciones de los vinos de Méntrida, siempre acompañada por la ruta. Las noches de música y vino de Torrijos, 3/4 de lo mismo, promocionamos la ruta. Dentro de 4 días vamos a celebrar la 23 Feria del Vino de la Vendimia de la Deo Méntrida en Méntrida, en el pueblo de Méntrida. Damos a conocer la ruta del vino también. Y así es ir como, a mí me dice mi madre que soy como un feriante. Vamos de feria en feria, de pueblo en pueblo, dando a conocer nuestra ruta. Se nos quita también para que participemos en eventos nacionales de congresos o de rutas de toda España. Ahí estamos presentes también. En Fitur estamos presentes con la Consejería de Castilla-La Mancha, nuestra ruta está presente y el éxito pues, va a venir, está viniendo poco a poco, no tan rápido como a algunos les gustaría, pero seguro que va a venir. Me dicen incluso que algunos turistas repiten todos los años. Efectivamente. Ayer, sin ir más lejos, aquí en esta bodega donde nos encontramos, vinieron un grupo de 8 personas que ya habían estado el año pasado y que me han dicho que el año que viene reservan, tal día como ayer, para el año que viene. Y trajeron hasta su propia comida para que abriésemos un chorizo. Venían de Extremadura y traían un choricito ibérico que lo tuve que abrir y darle a probar con el vino. Visitantes que ya son amigos. Que son amigos. Lo bueno es que la gente sale, cuando se va de nuestras bodegas o de nuestros restaurantes, la gente se va muy contenta y se van alucinados porque el trato es tan familiar. Aquí generalmente nuestras bodegas es o el bodeguero o el enólogo, que es un hijo, o el propio propietario de la bodega, el que realiza la visita. No tenemos personal contratado de fuera, es la propia familia quien enseña la bodega, cata los vinos con la gente, da a degustar productos típicos de nuestra zona. Es un ambiente muy familiar, por eso la gente tiende a repetir. Una ruta del vino esta de Méntrida que sin duda es muy atractiva y apetitosa. Y de hecho, bueno, pues yo con todo lo que me has contado no me lo pienso perder. Y bueno, pues amenazo con volver porque me ha encantado todo lo que hemos dicho. Y yo no te vas a arrepentir. Estoy seguro. No te arrepentirás. Y yo creo que mejor que finalizar nuestro programa de las rutas del vino que brindando con un buen vino de la tierra, buen vino manchego y por supuesto buen vino de Méntrida. De la denominación de origen Méntrida Toledo. Salud. Pues salud, muchas gracias, un placer, enhorabuena. Muchísimas gracias.